En algunos momentos de la vida, quizás nos hemos sentido en una soledad terrible, la cual no tiene salida. Pensamos que vivir de esa manera es una terrible maldición que nos ha dado la vida como castigo, o en su caso una prueba del destino, donde muy tarde comprendí que eso no es nada malo. Al contrario, genera mucha paz para quienes logran aceptar a la soledad como una amiga y compañera. Desde niño no me gustaba estar solo, pues había nacido siendo hijo único. Veía a mis primos y amigos, quienes tenían a sus hermanos, y honestamente yo siempre me sentí muy solo, porque no tenía con quién jugar. Mis padres no quisieron tener más hijos, porque mamá no la pasó muy bien durante su embarazo, y casi nos morimos los dos durante el parto. Crecí entonces estando siempre solo. Mis padres me compraban muchos juguetes de esos de marca, y me daban todo cuanto estaba en sus posibilidades. Al principio yo regalaba esos juguetes con unos primos, con tal de que se acercaran conmigo, pero era algo difícil, porque tenían conductas que en ocasiones me hacían mucho daño. Mis padres, por ese motivo, trataron de que no frecuentara mucho con mis primos, y mis amigos de la escuela nunca los dejaba quedarse a jugar en mi casa. Había ocasiones en que yo iba con ellos, pero cuando ocurrió un robo en nuestra comunidad de un niño, mamá entonces ya no quiso dejarme salir solo. A partir de esos momentos, me resigné a vivir mi niñez totalmente solitario. Me acuerdo cómo me sentaba en un pequeño escalón y contemplaba la tarde. A un lado estaban mis juguetes sin ser utilizados, porque no tenía con quién compartirlos. Y créanme, esos momentos para mí eran demasiado difíciles. Con el paso del tiempo me fui acostumbrando. En esos momentos ya no quise más juguetes y comencé a guardarlos en unas cajas. Cuando mis padres preguntaban qué quería de regalo de Navidad, solo quería ir de paseo, para tener aunque fuera su atención por unos momentos, porque siempre andaban ocupados. Pasaron los años y fui creciendo. En esos momentos comencé a experimentar cosas de mi edad, como era la atracción hacia las muchachas. Desde adolescente me clavaba con las chicas, y cuando terminaba una relación, me sentía morir por dentro. A veces decían mis amigos que yo era medio tonto por eso. Sin embargo, yo sentía que únicamente me entregaba completo en una relación. Con esas experiencias, sentí que nunca tuve suerte en el amor. Varias relaciones fallidas desde mi adolescencia me llevaron a quedarme solo cuando cumplí 25 años. Ya no me importó conseguir una pareja, porque era lo mismo. Ellas se burlaban de mí, porque de algún modo les exigía que me dieran la atención que yo requería. Uno de mis más grandes errores. A partir de esos momentos, me quedé disfrutando de mi soltería. Al principio fue muy difícil, y con el paso del tiempo, me acostumbré a estar sin una compañera. Vivía en mi propia casa, porque mis padres se mudaron a los Estados Unidos, y yo preferí quedarme en México. Eso sí, he tenido muy buenos amigos. Ellos de alguna manera hicieron que no me sintiera solo, y me invitaban a bares y antros por las noches. Un día llegamos a un bar donde había mujeres que prestaban sus servicios. Muchachas demasiado guapas, con mucho atractivo. Al principio las ignoré por completo, pero esas mujeres van a las mesas de los clientes y comienzan a hacer de la plática. En uno de esos momentos, una de ellas llamó mi atención. En realidad, su cuerpo estaba muy bien, y sin poder resistirme, la llevé a un motel para quitarme mis lujuriosas ganas. Al día siguiente, les conté a mis amigos cómo había estado el encuentro, y créanme que yo estaba profundamente satisfecho. La chica era demasiado guapa. Sin embargo, prometí que jamás me iba a enamorar de alguien, y mucho menos de una mujer así. Con el paso de los días, frecuenté el mismo bar. A veces iba yo solo, y solicitaba los servicios de alguna chica, pero no deseaba que fuera la misma. Nos íbamos al motel, y bueno, la pasaba muy bien,
a tal grado de que se me hizo un hábito solicitar los servicios de esas mujeres. En mi vida no deseaba volver a tener una pareja, pero bueno, yo soy hombre y tengo mis necesidades. Entonces había hallado la manera de quitarme las ganas de tener sexo sin compromiso, sin poner mis sentimientos de por medio. En todo momento tuve presente el hecho de solo concentrarme en disfrutar de los servicios de aquellas mujeres sin atarme a un compromiso, y aunque ellas me tiraban los perros, al final comprendieron que solo quería tener sexo y nada más. Con el paso del tiempo, decidí irme a hacer chequeos en el hospital. También implementé mis medidas para prevenir cualquier enfermedad, por ejemplo el uso de preservativos en cada uno de los encuentros. De esta manera, yo me convertí en el cliente número 1. El dueño del bar me presentaba siempre a las mejores muchachas, y hasta las nuevas que eran vírgenes. En algunos momentos le preguntaba cómo habían llegado allí. Sin embargo, ellas se limitaban a dar sus razones, o en su caso los detalles. Con el paso de los años cumplí 30. Llevaba todo ese tiempo disfrutando de la soltería, pero reconozco que llegaba hasta ese lugar porque a veces me sentía solo y requería del calor femenino. Algunas ocasiones, mis amigos me animaban para conseguir una pareja, pero yo ya estaba desilusionado de todas las mujeres y prefería seguir mi vida de soltero. Durante ese tiempo, mis padres a veces me llamaban por teléfono. Otras veces ni siquiera se acordaban que tenían un hijo, pero eso desde hace mucho tiempo se los había perdonado, y solo deseaba que ellos dos fueran felices. Parecía que la vida estaba siendo tranquila conmigo. No había nada de lo que pudiera arrepentirme, y sentía mucha paz viviendo de esa manera. Sin embargo, reconozco que sí he tenido algunos arranques, y tomé una de las peores decisiones de mi vida, pensando solo en mí, sin darme cuenta el daño que le hizo a una persona. Y eso es lo que me trajo a contarles esta historia. Un día, en el bar conocí a una muchacha de nombre Noemi. Ella era la nueva dando servicios a los clientes. Y pues al momento de verla, me sentí profundamente atraído por ella. Sus ojos verdes me enloquecieron, porque aparte de eso, tenía un rostro realmente bello. Solicité al dueño del bar los servicios de la joven. Este me complació y enseguida llamó a la chica para que se hiciera cargo de mí. Se encontraba algo nerviosa, porque inclusive cuando bebíamos las copas, le temblaban las manos. ¿Te sientes bien?, le pregunté algo preocupado. Sí, señor, no se preocupe, ella me respondió. Me pareció una chica interesante. Era totalmente diferente a las demás. Cuando estábamos en el motel, su cuerpo temblaba, y al darme cuenta de eso le dije: «Descuida, no te haré daño». Me porté como todo un caballero con ella. La hice mía con delicadeza, y sorprendentemente supe que era virgen. Me sentí afortunado de haber sido el primer hombre en su vida, pero mucho más cuando me dijo: «Tengo 15 años». Era una niña con un cuerpo de mujer escultural. Créanme, yo no pensé jamás que tuviera esa edad, porque en realidad aparentaba otra. Tiempo después, la frecuenté a ella personalmente. Deseaba que solo me atendiera a mí, y eso se lo hice saber al dueño del bar, pagándole una muy buena cantidad. De esa manera, aquella chica solo podía estar conmigo en la cama. En pocas palabras, la había comprado para que fuera solo mía. Al pasar el tiempo, sentí que conecté con ella. Para eso cumplió 16 años y le compré un regalo. Un hermoso vestido que lo usó solo para mí en uno de nuestros encuentros. En esos momentos, ella me dijo que se había enamorado de mí, y yo en realidad no estaba seguro lo que sentía por ella. Mi mente se bloqueó por mis experiencias. Era como un escudo que me estaba protegiendo de otra desilusión amorosa, pero no podía evitar sentir mucho afecto por ella.
Después de unos meses, comencé a salir más con ella. La llevé a comer y hasta cenar a restaurantes de esos costosos, pues la fortuna de mi padre me permitía llevar esa buena vida. Parecía que todo estaba a mi favor. Sentía atracción por ella, pero no estaba enamorado, y eso siempre se lo hice saber. Un día no la encontré como de costumbre en el bar. La busqué, pero nadie me dio razón de ella. Al día siguiente me habló, porque según ella, tenía algo demasiado importante que decirme. Su llamada me dejó inquieto, porque jamás lo había hecho. Siempre yo era quien la buscaba. Bueno, ese había sido nuestro trato desde un principio. Nos vimos en un café y ella me mostró un estudio de laboratorio, donde decía estar embarazada. Exaltado grité, porque no lo esperaba a esas alturas de mi vida. Ella comenzó a llorar pidiéndome perdón. Sollozando decía que no había sabido cuidarse bien, pero al mismo tiempo sentí mucha alegría, porque realmente la noticia me había cambiado la vida. La intenté calmar, diciéndole que todo iba a estar bien. Le dije que no se preocupara de más. Ese hijo llevaba mi sangre, y obviamente ya lo sentía parte importante de mí. Le hice saber que no estaría sola con el problema, pero que entre nosotros jamás iba a haber un compromiso, porque era algo de lo cual juré con todas mis fuerzas jamás repetir. Pasaron los meses del embarazo. Siempre estuve al pendiente de ella en todo momento. Hice trato con el dueño del bar para sacarla de trabajar mientras nacía mi hijo y poder cuidarla como en verdad se lo merecía. Durante el embarazo me comporté como el mejor padre responsable, y ella me lo agradecía siempre, con cada uno de sus gestos llenos de amor, pero en mi interior nunca iba a corresponderle como ella hubiese deseado. El tiempo siguió su curso. Yo me encontraba muy feliz por la llegada de mi hijo, y antes del último mes, comencé a sentir una terrible soledad en mi casa. Desprecié a mis padres por haberme tratado de esa manera, reprochando en todo momento su falta de cariño y sobre todo su afecto. Entonces me dije que jamás volvería a estar solo, porque ya merecía ser feliz de alguna manera. Mi mente formó ideas extrañas en mi cabeza. Era como si algo dentro de mí pudiese ordenarme hacer cosas, las cuales por supuesto no estaban nada bien. Sin embargo las pensé y planeé llevarlas a cabo. Cuando nació el niño, Noemi se encontraba débil en el hospital. Tenía solo 16 años y el parto había sido algo complicado. Pagué todo lo del hospital y tiempo después llegué para verla, pero junto con un abogado. ¿Qué significa esto?, Noemi preguntó. Mira, tú no podrás cuidar al niño por lo que te dedicas, ¿me entiendes? Pero es mi hijo y debo ver por su bienestar. Así que te pido por favor que me firmes estos documentos. Ella no entendía nada, y al final le expliqué con mis propias palabras. Necesito llevarme a mi hijo. Tú puedes seguir tu vida como te plazca, pero él se va conmigo. Ella no deseaba aceptar, pero de alguna manera la obligué con amenazas y también dándole una fuerte cantidad de dinero. Ella lloró pensando en que quizás íbamos a hacer vida de pareja, pero eso no era posible, porque yo jamás viviría con una mujer. Me fui llevándome a mi hijo, viajando a otra ciudad. No deseaba que Noemi fuera a buscarme o a rogarme para poder verlo, porque ya se había encariñado con él. En esos momentos me encontraba muy lejos, tratando de iniciar una nueva vida con mi hijo. Contraté a una niñera para cuidarlo. Era una señora como de 50 años, quien le tomó mucho cariño y sobre todo afecto. Cuando me contacté con el dueño del bar, me dijo que Noemi lloraba buscándome y ya no se volvió a aparecer por el bar. Pensé que quizás se resignó. Después de todo, tenía suficiente dinero para volver a empezar su vida con otra persona y tener su propia familia.
Cuando mi bebé Brandon cumplió 3 años, hice una fiesta muy grande con muchos invitados. Allí había personas importantes, porque también me asocié con varias empresas, invirtiendo parte de mi fortuna. Sin embargo, justo en la fiesta, miré entre aquellos invitados a una mujer que no conocía, pero al mismo tiempo me era muy familiar. «¿Cómo está, señorita?», le pregunté, ya que esa mujer me había cautivado por completo. Tenía el cabello negro rizado y un cuerpo muy bello. La mujer traía un vestido rojo de licra, lo cual le daba una sensualidad única a su figura. En realidad, no sabía quién era, porque no la conocía. Me senté en una de las mesas a platicar con esa bella dama. En todo momento sentía su seducción hasta cuando hablaba, y al terminar la reunión, ella se marchó sin decirme nada. Sentía mucho deseo por estar con una mujer. Habían pasado esos 3 años desde que estuve con Noemi, y jamás había vuelto a estar con nadie. Creo que era parte de mi proceso de padre, que ahora era para mi hijo Brandon. A partir de ese momento, comenzó a cambiar mi vida de manera drástica. No podía dejar de pensar en esa mujer, y al preguntar quién era ella, nadie me daba la razón. Por las noches la soñaba en mi cama, y hasta me excitaba demasiado al pensar en lo hermoso que podía verse su cuerpo. Pasaron unos días, y esa mujer se había metido completamente en mi cabeza. Intenté olvidarla, porque yo no debía distraer mis planes, y mucho menos mis negocios. Todo me estaba yendo muy bien, y solo pensaba en el bienestar de mi hijo Brandon. Sin embargo, nunca pensé que las cosas fueran empeorando, con algo que hasta la fecha me ha costado mucho trabajo entender, y sobre todo lucho para liberarme de ello. Mi cabeza se convirtió en una tormenta difícil de sobrellevar. Comencé a experimentar sucesos que para mí eran increíbles, porque siempre fui escéptico de fantasmas y esas cosas. Sin embargo, una tarde cuando mi hijo ya estaba durmiendo, me encontraba yo solo en mi estudio, revisando unos documentos. En ese momento, escucho que tocan la puerta, y pensando que era la niñera de mi hijo, solo le dije que pasara. Al estar concentrado, solo escuché cómo la manija de la puerta hizo un clic, y ésta se abrió, mientras que el sonido de unos zapatos se fue acercando hasta donde yo me encontraba. ¿Hay algún problema con Brandon?, dije levantando la mirada, pero no había nadie. Sin embargo, la puerta se encontraba abierta. Los pelos se me pusieron de punta, y la temperatura comenzó a descender de una manera considerable. No obstante, eso no fue todo. Cuando me levanté para irme a mi cuarto, miré que por la ventana de la sala, una sombra caminaba de un lado a otro. Bien que se notaba ser de un hombre alto. Cuando grité quién andaba allí, ésta se detuvo. Allí se quedó, y pues para serle sincero, sí comencé a sentir un profundo miedo, a tal grado que no me atreví a salir de mi casa. Por este motivo, solo encendí la luz de afuera, y cuando lo hice, esa sombra ya no estaba. Me asomé por el vidrio de la ventana, y todo estaba quieto. Volví a apagar la luz. De repente miré que en el interior de la casa había algo de tierra en el suelo. Parecía ser del jardín. Pensé que quizás mi hijo Brandon había estado jugando afuera, y no le di mucha importancia. Cuando me dispuse a dormir, acomodé mi almohada mirando hacia la ventana. Por lo regular, dormía en posición fetal. Era la manera en que me sentía seguro por las noches desde que era un niño, según por la ausencia de mis padres. Entre la vigilia y el sueño, sentí que algo estaba detrás de mis espaldas. Era como una especie de respiración, y cuando abrí los ojos, me di la vuelta de golpe. La habitación estaba oscura, y no alcancé a visualizar nada. Sin embargo, en el espejo miré cómo una sombra se pasó de un lugar a otro. En ese momento, realmente me asusté bastante.
Tenía la piel blanca como un papel, y alrededor de mis ojos se formaron unas horribles ojeras. Cuando me levanté por la mañana, la niñera preguntó si me sentía mal de salud. «Se ve terrible su cara», ella me dijo. Le contesté que no había podido dormir bien anoche, sin contarle las cosas, porque seguramente iba a pensar que yo estaba loco. Esa fue la primera experiencia que tuve desde que conocí a esa hermosa mujer. Cuando me reuní con mis socios, estábamos en un restaurante, afinando algunos detalles de la próxima inversión. En ese momento, miré que en la mesa del fondo estaba un viejito, pero con un aspecto extraño. Sentí cosas muy raras cuando lo miré directamente a los ojos, porque este puso una mueca de satisfacción. Los socios que allí estaban se despidieron para retirarse de la reunión, y cuando me quedé al último, este señor se levantó de su mesa para acercarse. Era como de 60 años, tenía un sombrero tipo bolero, arrugas en la frente y en los ojos, y dientes amarillentos. «¿Se le ofrece algo?», le dije apurado y a la vez un poco nervioso. «Es de cementerio. Estás condenado». Y se fue. Cuando me dijo eso, sus ojos le brillaron, y yo me quedé inmóvil de la impresión, y cuando reaccioné, sentí un terrible escalofrío por todo mi cuerpo. «¿Qué es lo que le pasa?», dije muy alterado, levantando la voz. En ese momento, un mesero se acercó, preguntando si me encontraba bien, y al reaccionar, ese viejito ya no estaba por ningún lado. Comprendí que solo yo había mirado a esa persona, porque al preguntar por él, el mesero solo se limitó a decir: «No había ningún anciano en esa mesa». Salí corriendo del restaurante. No comprendí aquellas palabras sobre panteón, pero era obvio que algo me estaba sucediendo. Cuando llegué a casa, mi hijo Brandon estaba jugando en el patio. Entonces me fui hasta mi cuarto, porque la verdad me dolía demasiado la cabeza, y ya no regresé a la oficina. Esa tarde pretendía tomarme un descanso. No obstante, la niñera me pidió permiso para visitar a un familiar enfermo, y yo me quedé a cargo de mi hijo Brandon. Le propuse ir al parque por la tarde, después de comer, y él se puso muy feliz. Nos fuimos caminando, llevando una pelota para poder jugar. En esos momentos eran como las 6 de la tarde, ya casi oscurecía. Decidí quedarme una media hora para después regresar, pero justo en ese momento sentí un fuerte dolor de cabeza que me hizo caer al suelo. Seguido de eso, comencé a ver muy borroso, y al cerrar los ojos, la imagen de Noemi se hizo presente. Ella me miraba con una sonrisa escalofriante, y a un lado de ella había una bolsa de tierra. Noemi regaba la tierra en medio de mis pies, y cuando se dio la vuelta, me miré en un ataúd sepultado bajo la tierra. Desperté de un solo golpe, recordando la tierra del piso de mi casa. Cuando corrí a revisar, aún había por debajo de los muebles. Estaba muy nervioso. No comprendía nada de esas visiones. Cuando le conté a la niñera de todo lo sucedido desde lo de Noemi y esa mujer que se apareció en el cumpleaños de mi hijo, ella me dijo que quizás me habían echado tierra de panteón y era un trabajo de brujería. También me hizo ver mi grande error acerca de Noemi. De ninguna manera debí separarla así de mi hijo. A partir de esos momentos intenté buscarla a ella, pero nunca la encontré. También fui con una señora, de esas que se dedican a limpiar, para liberarme de esa brujería. Sin embargo, me dijo que era un conjunto demasiado fuerte y que llevaría algo de tiempo. Noemi había sido quien me hizo ese trabajo, según para darme una lección por haberle quitado a nuestro hijo. Tiempo después, por fin di con ella. La encontré justo en la ciudad de Tijuana, en un restaurante de comida rápida. Cuando me dijeron dónde estaba, no lo podía creer.
Era la misma mujer del vestido rojo de la fiesta de mi hijo Brandon. Noemi dijo haberse hecho un cambio de imagen y se operó el rostro junto con su cuerpo. Ella me dijo que un señor de dinero le había hecho ese favor. Le pedí perdón por haberle quitado a nuestro hijo, pero ella había cambiado tanto y no aceptó mis disculpas. Me dijo que me fuera y que no regresara nunca más. Entonces sentí un profundo escalofrío, sin saber si eran deseos, advertencias o me estaba deseando algún mal. No obstante, con el paso del tiempo, comprendí que nunca me perdonó, porque hasta la fecha, después de 5 años, sigo experimentando todas esas apariciones que se han vuelto parte de mi vida.